Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad, muchas gracias sobre todo a ustedes, felicitarles porque tuve la oportunidad de ver algo del trabajo que estaban presentando y creo que pues, se lo han tomado bastante en serio, se lo han tomado pues como un reto y lo han hecho, me parece, bastante bien y creo que eso hay que estimularlo porque pues lamentablemente lo que les voy a presentar para poder contextualizar cuál es la propuesta, pues no parte de tomárselo en serio. En nuestro país, como ustedes escuchaban, pues tenemos un problema bien severo con respecto a la capacidad técnica de aquellos que atienden el sistema de justicia. No solamente los que investigan la escena, sino los que litigan, los que defienden, los jueces y en general quienes atienden a víctimas están en un contexto de saturación máxima. Y esta saturación máxima ha llegado a un nivel de crisis. Esta crisis es una crisis que se le denomina la crisis forense. Esta crisis forense es un llamamiento que hace Naciones Unidas en una carta que manda el relator precisamente de esta institución al presidente de México y a la Comisión Interamericana diciendo en México hay una crisis que tiene que ver con que hay demasiados casos, hay muy poca gente que lo esté haciendo, esta gente que lo está haciendo no tiene material y no tiene capacitación. Y algo que es bastante, digamos, característico de un sistema que está en crisis es que niega que está en crisis. Es decir, hace todo lo contrario a lo que debería de hacer para salir de una crisis, ¿no? Así como uno dice, ¿no? Como dicen los de Alcohólicos Anónimos, el primer paso a la recuperación es aceptarlo. Pero es algo que a mí me ayudó muchísimo para poder entender cómo se tendría que construir una psicología forense y ya después una investigación forense con perspectiva de derechos humanos que no solamente trata de hacer que funcione el sistema, sino que hace dos cosas: tratar de resistir esta crisis y tratar de transformar el sistema en algo que sea mucho más justo y humano. La primera definición que tuvimos nosotros de psicología forense con perspectiva de derechos humanos, la definíamos como una psicología que pretende humanizar el sistema, porque pensábamos que la psicología en realidad estaba haciendo lo contrario. Estaba utilizando el modelo clínico, que era un modelo en donde veía en los agresores trastornos de personalidad o veía cuestiones de infancia que los hacía cometer crímenes y a las víctimas las veía como personas enfermas, resultados de los crímenes que estaban siendo víctimas. Y entonces utilizaba pues que tiene trastorno de estrés postraumático o el agresor tenía, por ejemplo en México se empezó a utilizar un término que se hacía una evaluación psicológica para ver si alguien era generador de violencia. Como en esta idea de que los individuos siempre tienen agencia. Este es un problema fundamental. ¿Qué es la agencia? La agencia es un concepto que se empezó a discutir en los años 90, bueno, desde hace bastante tiempo atrás, pero en psicología empezaron a entrar como en esta discusión. Si la sociología dice somos sujetos de la estructura, o sea, finalmente somos donde nacimos, cómo nos criaron, nuestro estrato económico, cómo nos programaron, y la psicología, por otro lado, trata de explicar cómo los individuos, de manera particular, pues pueden hacer algo. Y eso se llama agencia. Agencia es la capacidad que tiene cada uno de nosotros o entre nosotros para cambiar la realidad en la que nos encontramos. Las personas tienen diferente agencia dependiendo pues, de muchas cosas. El dinero obviamente es algo que aumenta la agencia. La edad, a los jóvenes se les escucha menos. El género obviamente. La discapacidad. La agencia entonces tiene que ver, es un concepto que hay que entender para investigar un crimen. Porque si no, pues vamos a pensar que todo es el resultado de la motivación de cada uno de los individuos. Pero hay que entender que si una persona no tiene opciones, lo que hace realmente no es una decisión. Y entonces, ¿cómo entendemos eso dentro de un contexto que está en crisis y luego, pues en colapso? Cuando no atiendes una crisis, lo que empieza a suceder es lo que sigue, que es un colapso. Yo pienso, de hecho, que ahora estamos en un momento de colapso de la civilización como la entendemos actualmente. No, usted se imagina como el fin del mundo. Yo no me imagino el fin del mundo, ha pasado muchas veces. Los recursos naturales a los que tenemos acceso no son suficientes para 8 billones de personas, ustedes lo saben. ¿Sabe para cuántas personas alcanzan los recursos naturales?
2 billones de personas. Somos 8. ¿Qué va a pasar? Pues lo que ya está pasando, ya está pasando. Lo que pasa es que no te está pasando a ti o no me está pasando a mí. Los casos que estamos viendo de personas desplazadas, ahorita ustedes en Colombia están teniendo uno de los casos de desplazamiento más grandes de toda Latinoamérica, igual Chiapas, igual en el Congo, igual en Gaza. Es decir, no es que son cosas que están sucediendo lejos, es que son cosas que le está sucediendo a alguien. Y en ese contexto, ¿cómo hacemos justicia? Y en ese contexto, ¿cómo hacemos investigación forense? Porque ni modo que pensemos, o sea, piénsalo de esta manera, es un poco como yo me lo planteé. No podemos hacer como si no estuviera sucediendo un colapso. O sea, no podemos hacer como si lo único que nos tocara fuera hacer lo que se supone que debemos de hacer de acuerdo al protocolo. Porque incluso haciendo lo que se hace con el protocolo no alcanza. Y no ni siquiera lo estamos haciendo en el territorio donde yo estoy hablando. Entonces te estoy hablando de un territorio donde están pasando cosas que implica replantearse qué tipo de justicia podemos alcanzar y sobre todo de lo que quiero hablar de hoy, qué puede hacer realmente una psicología que se organice de esa manera. Miren, en México, en esta crisis forense, genera muchos problemas y estos son algunos ejemplos. Tenemos médicos forenses que dicen cosas como, bueno, es que la medicina no tiene nada que ver con la perspectiva de género. Yo me acuerdo haber venido aquí a Colombia cuando sacaron la ley de feminicidio por el caso Roselvira, fue en el 2015, y escuché lo mismo que escuchamos en México en ese momento. No, es que ahora ya todo es feminicidio, me decían. Llevaban un año y ya estaban diciendo que ya todo era feminicidio. Yo me acuerdo que me lo estaba diciendo una colega y le digo, ¿cómo va a ser todo feminicidio si apenas llevan un año que lo... O sea, si en México desde el 2012 empezó ese rollo y nadie lo está siguiendo, ¿cómo es posible que aquí lo estén haciendo? Pero es que era algo que se decía en la calle. Me acuerdo que fuimos a un congreso y estaban policías y estaban de la fiscalía y todo el mundo salió a hablar, a decir que sí, que qué bueno, el género, que era muy importante, y cuando nos íbamos a comer se hablaba completamente diferente de lo que estaba pasando. No, es que esto nomás es de las feministas. Esto es de las feministas. Y dices, bueno, pues, ¿eso qué es? Eso es que no han leído el protocolo. Porque en el protocolo muy claramente establece cuál es, qué es, a qué se refiere la perspectiva de género en la investigación criminal. Yo me di cuenta, no porque yo anduviera en el activismo, sino porque me tocó un caso de un feminicidio. Entonces tuve que leer el protocolo y cuando leí el protocolo dije, oye, ¿por qué nadie lo está siguiendo? Pues si está bien claro aquí. Porque es relativamente sencillo entenderlo. ¿Por qué no se está entendiendo en un contexto donde hay tanta crisis? Y esa es un poco la pregunta que nos estamos haciendo. La mayoría de las personas, y este es un dato en Estados Unidos, que se encuentran en situación de criminalización por evidencia falsa, es por evidencia forense. Te estoy hablando de Estados Unidos, esto es. El 52% de los casos donde se ha demostrado que las personas eran inocentes, tienen dos características. La mayoría era por evidencia forense. Te estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de México ahora. De donde vienen las series de CSI y todo ese rollo. Y la segunda, las personas que estaban encarceladas eran personas racializadas, la mayoría de ellos. Yo ahí también me empecé a preguntar, cuando empecé a trabajar en Estados Unidos, yo soy de frontera, yo soy de Nogales. Nogales es frontera con Estados Unidos. Nosotros no tenemos idealizados a los americanos, porque los vemos de cerca. Los únicos que tienen idealizados a los americanos son los que no los tienen de cerca. Pero cuando yo me mudé al centro del país, me empecé a dar cuenta que mucha gente los tenía idealizados por las series de televisión. Cuando empecé a trabajar allá, me di cuenta de que estaba pasando básicamente lo mismo. Había una crisis forense durísima que de hecho salió en un documento que publicó la administración de Obama en el 2009, que decía, se está cayendo la ciencia forense en Estados Unidos. La gente está diciendo cosas que no se pueden hacer, como la mordida, ¿no? Es que esta mordida, como el caso, ¿se acuerdan de Ted Bundy? Que el vato, el de Ted Bundy, que supuestamente le sacó la mordida, luego ya trae así como que la boca de Ted Bundy, ¿no? Que eso está bien raro, porque cuando yo entré a las ciencias forenses había mucha gente así, que era como que tenía fetiches de asesinos en serie, y no, mi asesino favorito es tal cosa, ¿no? Digo, no, pues está bueno eso, pero no para que estés metido en esto. Las mordidas, como muestra
Las huellas dactilares como infalibles, por ejemplo, las huellas dactilares no son infalibles. Nada es infalible, todo lo que sea infalible es un comercial, es un propaganda. Y eso es lo que pasa en los sistemas de justicia acusatorios. Recuerden que apenas, por ejemplo, ustedes están muy adelantados en el sentido de tener facultades, universidades, que tienen profesores, profesoras investigadoras, que están haciendo academia alrededor de las ciencias forenses. Pero antes no existía esto. Y entonces realmente eran policías disfrazados de científicos. Y luego los científicos, lamentablemente, les gusta más bien parecer policía que parecer científico. No creo que sean cosas que necesariamente sean compatibles, ¿eh? No porque digo que ser policía esté mal, al contrario, yo estoy trabajando en muchos casos con policías y los policías hacen investigación de campo como nadie. El problema de los psicólogos con los que yo trato es que no tienen calle. No tienen nada de calle, todo lo quieren resolver desde consultorio. Todo lo quieren resolver con que ven a platicarme a mí y no quieren ir a ver lo que está pasando. Y el que está en la calle, pues no confía en los psicólogos porque no tienen calle. Y entonces ahí se vuelve un asunto de disgregar completamente lo que está sucediendo. Otro fenómeno también muy importante, por ejemplo en México se puso de moda el tema del lenguaje no verbal. Los psicólogos andaban acá checando y los psicólogos decían, no se preocupen. Yo lo veo y les digo si es verdad. Y entregaban informes así de feminicidio. Yo tuve un caso, a ver, creo que está aquí o si no, se los muestro más adelante, de una mujer, y esto pasaba mucho en México, se suicidó. ¿Por qué? Porque la dejó el novio. O sea, como que las mujeres no podían tolerar eso y se iban y se suicidaban de inmediato y siempre las encontraba la pareja, ¿no? Llegaba y decía, se suicidó. Y el policía llegaba, sí, pues no, pues cómo son, ¿verdad? Y ya nadie investigaba. Y luego hacían una evaluación psicológica y evaluaban al novio y lo veían a la cara y decían, sí está diciendo la verdad. Checaron si era posible, checaron cuál es el antecedente, revisaron su dinámica. No, porque lo único que necesitas es un psicólogo que tenga las credenciales para decir cualquier cosa. Y durante mucho tiempo, yo me acuerdo, por ejemplo, me tocó casos donde los psicólogos utilizaban muñecos, se llaman muñecos anatómicos. Estos muñecos que tienen características sexuales para entrevistar niños. Una cosa que en los 90 ya se dieron cuenta todo el mundo que no se deben de utilizar. Hay miles y miles de publicaciones donde dicen, para el ámbito forense, por favor, no. Yo me acuerdo, así el tamaño de la crisis forense en México. Yo iba a juicio a evaluar, a decir algo que se llaman metadictamen. Los metadictámenes es un forense revisando una investigación. No solamente un peritaje, sino toda una investigación. Y yo recuerdo haber ido a muchos juicios a decirle a los psicólogos de cierta región de México, oigan, no usen estos muñecos anatómicos. Y recuerdo una vez que me acerqué a uno de ellos después de la audiencia y les digo, oye, tenemos un año que yo nada más vengo a decir eso y lo siguen utilizando. ¿Por qué lo siguen utilizando si ya saben? Ya les traje la literatura. O sea, cada juicio yo aprovechaba para educar al sistema. Y esto es importante. Yo pienso que los forenses somos educadores del sistema. Los científicos estamos para educar a los que están ahí en el área en la que estamos nosotros. Entonces yo pensaba que cada que asistía pues tenía que decir, oye, no vuelvan a hacer esto porque se ponen en peligro los derechos de todo el mundo. Y me dice el psicólogo, dice, sí, pero es que la directora dice que nos costó mucho dinero el curso y que los muñecos pues ahí los tenemos y que hay que usarlos. Y ese es el tamaño de la crisis forense. ¿Y usted por qué cree que lo seguían utilizando? Pues porque yo nomás iba a un caso. Los otros casos nadie les decía nada. Y entonces eso empieza a generar una forma nueva de profesional. Un profesional que está alienado, separado, disociado de la ciencia, pero que se cree que está en la ciencia. Y eso es un fenómeno que se ha visto en las dictaduras, que se ha visto en las crisis, que se ven los colapsos. Porque a veces ver la verdad hace que se sienta uno incómodo. Y la mejor forma es decir, todo está bien, todo va a estar bien, lo que estoy aprendiendo es lo mejor, el futuro es brillante. Y ya cuando empiezan a crecer y se empiezan a hacer viejos, a veces llega demasiado tarde la idea de tal vez no estaba todo bien y tal vez me debí preparar para una situación diferente que es la ideal. Por ejemplo, el protocolo de Estambul, yo trabajo mucho con víctimas de tortura.
El protocolo de Estambul, nada más para que vea, esto es así clásico. El protocolo de Estambul es un documento que tiene firmado Colombia, que tiene firmado todo el mundo, y que dice ahí claramente en el protocolo, si usted no le cree a la persona que detuvieron, que la torturaron, tiene que hacer, uno, investigar más, porque a lo mejor sí la torturaron. Si usted investiga más y le sigue sin creer, tiene que hacer una segunda opinión. En ningún lado del protocolo de Estambul dice que usted va a determinar si esa persona la torturaron o no. Mucho menos decir que no. Y en México solamente hay 25 casos de 40,000 denuncias que se han llevado a juicio, porque los psicólogos de manera sistemática niegan la tortura diciendo, uno, que sí tiene trauma, pero ese trauma es de estar en la cárcel, no se preocupen. Que sí tiene trauma, pero no mucho y entonces no es tortura. Que no cumple con los criterios del DSM, que el mismo DSM dice, el DSM que es un manual diagnóstico que utilizan los psicólogos, en la misma introducción dice, no me utilice por favor para el ámbito forense, desde que lo publicaron. Y la gente lo utiliza no solamente para enseñar psicología forense, sino para peritar. Y en la introducción dice. Y entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta del tamaño de la crisis. Yo estoy hablando de psicología, podemos hablar de otras ciencias forenses, que el análisis de cabello, que la reconstrucción. Muchas veces la balística se vuela también. Se vuela todo mundo. ¿Por qué? Porque te está vendiendo un producto. Y la ciencia tiene limitaciones y hay que reconocerlas. No para no decir, pues, no, si hay una limitación, pues échale más ganas de otro lado. Lo que pasa es que quieren seguir haciendo lo que saben hacer para poder mantener una identidad en un contexto de colapso. Un problema que tenemos en psicología es el modelo biomédico. El modelo biomédico es aquel que piensa en trastornos de personalidad o que piensa en términos de daño psicológico como algo clínico. Explico, en México pasa esto. Llega un psicólogo con una víctima, la evalúa y luego al final de la evaluación decide dos cosas. Que si tiene daño y con cuánta terapia se le quite ese daño. Y la reparación de daño, ¿sabe qué es? Darles terapia. Y eso obviamente no es reparación de daño. No hay acceso a la verdad, no hay una garantía de la no repetición, pero funciona en un sistema colapsado. ¿Por qué? Porque entonces el Ministerio Público puede dar puntuaciones estadísticas de que estoy reparando el daño. Cuando empiezas a verlo así, te empiezas a dar cuenta que no son los individuos, porque no tienen agencia, sino es un sistema que se autorreplica. Y los científicos forenses, pues no somos diferentes por ejemplo, si las farmacéuticas, impulsan a los médicos para que receten medicamentos en Estados Unidos que tienen opioides que claramente van más allá de lo que se necesita y generó la adicción más grande que existe en el mundo actualmente, no fue porque la gente vendiera drogas en la calle, fue porque se recetaban sus médicos que juraron hipocráticamente no hacer daño, pero como les dieron su pluma y como los vuelan a la playa para darles una conferencia, lo hacen porque los científicos somos humanos y los humanos estamos sesgados y lo que queremos más que cualquier otra cosa los seres humanos es pertenecer, que nos quieran, no encontrar la verdad. Quien quiere encontrar la verdad no lo van a querer tanto, Si a usted le interesa la verdad, olvídese un poco del cariño de la gente. De la gente que no importa, Hay gente que la va a querer que sí importa. Pero un poco a lo que voy es, no podemos ponernos la bata de científicos y todo lo que vamos a hacer es científico. Es muy importante decir que la misma Naciones Unidas ha dicho que la salud mental no es que las personas no se sientan mal, sino es el acceso pleno a derechos. Tener derechos es el inicio para tener salud mental. Por ejemplo, yo trabajé con la Organización Internacional del Trabajo, con psicólogos forenses de Perú. Eran 600 psicólogos forenses. Y lo más difícil era, porque cuando me hablaron para el proyecto me dijeron, lo más difícil que tenemos es que los psicólogos no saben reconocer a niños víctimas de trata. Porque sí fueron víctimas de explotación y de trata, pero los niños los ven muy contentos. Porque es muy normal que una víctima de trata no sepa que es víctima de trata, ¿no?
Pero como no tiene ese sufrimiento que el psicólogo clínico busca, ese malestar que sus pruebas psicométricas le dan, entonces no ve la realidad que vive el niño. Que un niño, pues muy normalmente son resilientes y se adaptan a casi cualquier cosa. Y entonces fue batallar con 600 psicólogos. La verdad me tomó 2 sesiones, 4 horas de estarme peleando con ellos. Porque me decían, no, pero es que usted, pero es que yo. Le digo, pero ¿usted ya leyó el expediente? ¿Usted ya leyó el expediente de ese caso? ¿O está usted revisando pruebas psicométricas? No, pues estoy revisando pruebas psicométricas. Bueno, esa prueba psicométrica que usted está aplicando en el manual dice que si usted no conoce el contexto, esa prueba se va a equivocar la mitad de las veces. El mismo, o sea, ¿sabe qué hago yo? No me clavo como, dime tú, o sea, te dices, el DSM, bueno, vamos a leer el DSM. La prueba psicométrica, bueno, vámonos a la prueba psicométrica. Que yo veo microexpresiones, me tocó un caso. No, es que yo veo microexpresiones, le digo. Me dice, no, en juicio. Y yo estaba de asesor técnico y le digo, dígale que cuántas horas de video tuvo que ella analizar para poder sacar esas microexpresiones. Pues obviamente no había grabado. Me explico, pero pues la técnica, si funcionara, pues se tendría que grabar. Es que ni siquiera siguen sus propias reglas, porque no se trata de seguir reglas, se trata de parecer, no de ser. Cuando un sistema se colapsa, es más importante fingir que decir la verdad. Eso se llama hipernormalización. La hipernormalización es cuando las personas que participan de un sistema saben que no está funcionando, los que manejan el sistema saben que no está funcionando y ambas partes saben que los otros no saben. Y en lugar de decir, oye, hay que dejar de hacer esto, empiezan a inventarse más. Entre más el sistema cae, más rituales hacemos para hacer parecer que funciona. Más contenta la gente parece. Eso es un fenómeno sociológico que ha pasado, no sé, se estudió en la Rusia cuando estaba cayendo el sistema comunista. Pasan 2 cosas cuando el sistema está colapsándose. Más adicciones, más simulación. Y la simulación casi siempre se resuelve, la simulación solo se sostiene si no platicamos entre nosotros. Si cada uno de nosotros está en el propio trip de, ay, ¿quién seré yo? ¿Y qué querré? Pues es más difícil comunicarte con otro y darnos cuenta que estamos viviendo lo mismo. Eso es lo que está diciendo Naciones Unidas ahorita. ¿Sabes cuál dice Naciones Unidas que es el mayor peligro que existe ahorita en términos ambientales? El greenwashing. El greenwashing es la idea de que si yo no consumo popote, estoy salvando tortugas, o si yo compro de este producto ya estoy ayudando al medio ambiente, o que si compro carros eléctricos, pues ya, yo ya me salvé, ¿no? El greenwashing es lo que están haciendo las empresas en lugar de hacer las políticas públicas que detendrían las emisiones de carbón que para este momento ya las debiéramos de haber detenido. Yo sí me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes antes de la pandemia que salió un informe? Para el 2025 tendremos que reducir a la mitad las emisiones de carbón, si no, ya valió. ¿Y se acuerdan ya de eso? Bueno, pues ya valió. Ya estamos en el 2025. ¿Y estamos actuando como si estuviéramos en el 2025? No, estamos actuando como si alguien viniera a salvarnos. Esa es la hipernormalización. Dice ¿qué tal? Adelante. La psicología moderna está preguntándose más bien no qué tienes, no qué diagnóstico tienes, sino qué te pasó. Se llama el marco poder-amenaza. La psicoterapia moderna o el psicodiagnóstico moderno dice, tenemos que superar el DSM y tenemos que empezar a ver que los síntomas que nosotros reconocemos como síntomas no son síntomas sino ajustes normales a un contexto anormal. Y que la obsesión del modelo biomédico en psicología de decirte que tienes ansiedad es para que no te des cuenta que tienes miedo. Que tienes depresión es para decirte que no tienes soledad. Dice Naciones Unidas precisamente que la justicia social es más importante para la salud mental que la terapia y la medicación. Esto es en clínica, no estoy hablando ni de lo forense. Yo empecé en lo forense y acabé en esto. Porque yo decía, bueno, es que a mí en lo forense como que hago otra cosa. A lo mejor mis colegas clínicos y terapeutas, pues saben, no sé. Y eventualmente los atrapé, los caché. Dije, ustedes también deberían de estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Porque en realidad Naciones Unidas está diciendo esto. Fíjese, este es el relator de Naciones Unidas.
que se salió. Digo, es una cosa muy específica, pero a mí me gusta mucho ver los discursos de los que entran a los relatores de Naciones Unidas, por ejemplo, de salud. Siempre llegan y tú los ves frescos. Y llegan, vamos a hacer un montón de cosas. 5 o 6 años después los ves destruidos, radicalizados, despeinados. Pues como uno, ya todo dañado. Porque si no te das cuenta de la realidad, si usted está muy tranquilo, yo no sé en qué mundo viva. No, disfrútelo, no se crea, disfrútelo. Si vive en esa ignorancia, disfrútelo. No salga de ahí. Fíjese lo que dice el relator de Naciones Unidas. Le di la vuelta al mundo y lo que encontré. No solo la salud mental, sino también la salud física deben ser razonablemente desmedicalizadas. La salud física también. Lo estamos resolviendo todo con medicamentos. ¿Cuántas droguerías hay en todos lados? Aquí. En México, en Tijuana, que se brincan los americanos, básicamente es un Disneyland de ven a consumir. ¿Por qué? Porque sale más barato. Los testimonios más impresionantes y dolorosos fueron los que escuché de mujeres. A menudo tenían historias muy similares. También eso lo he vivido yo, he tenido la oportunidad de trabajar en muchos lugares, en diferentes contextos, y lo primero que me he dado cuenta son 2 cosas. Cada que llego a un lugar me dicen, es que aquí, y creen que es que ahí es donde pasan esas cosas. Es que aquí en Chiapas la gente es así, están haciendo exactamente lo mismo que en Oaxaca, que en Chile, que en Estados Unidos. Pero creen que son excepcionales porque el sistema les hace pensar que ustedes y su idiosincrasia construyen el sistema. La fantasía de que tienen agencia, pues, es que los mexicanos, como somos muy así, somos corruptos. No, la corrupción no es tuya, no la haces tú. La corrupción es parte del sistema y te hace pensar que tú, así como estás resolviendo las cosas con un popote, pues no lo vas a resolver, pero es que te echan la bronca a ti. Yo aquí de Colombia aprendí en un estudio, a mí me preguntaban, yo estaba en un colegio de psicólogos y los medios de comunicación como que te hablan dependiendo de la edad, de la temporada del año, como para sacar una nota. Entonces siempre en diciembre, ¿es cierto que la gente se suicida más en Navidad? O, ¿cuál es el origen del bullying? Cuando si le preguntan a un psicólogo cuál es el origen del bullying, ¿qué tiene que decir? Ni tienen que estudiar, ¿qué creen que tiene que decir un psicólogo? ¿Perdón? La familia, esa es la que clásica. No, es que en la familia. Todo surge en la familia. ¿Sabe qué dicen los estudios del origen? ¿Cuál es el origen del bullying? La escuela. Pues ¿dónde está sucediendo? En la escuela. ¿Por qué va a ser el origen en la familia? Porque así le quitas la responsabilidad a la institución de hacer algo al respecto. Todo se regresa al individuo, todo se regresa a las personas. Cuando el sistema se está cayendo, pues lo mejor es que todos pensemos que nosotros somos los únicos responsables. No somos los responsables, pero sí somos los únicos que lo podemos cambiar. Eso es lo paradójico. Porque la institución pues, está funcionando como debe funcionar, como un teatro. Estoy hablando de mi país, ¿eh? Dice, la enfermedad mental es el resultado de la miseria y aún así la estigmatizamos. La enfermedad mental es el resultado de la miseria. ¿Usted cuál cree que es las personas que viven en la calle, sin hogar, que les dicen, que tienen adicciones? Es al revés, consumen sustancias para sobrevivir a la calle. No es que las sustancias lo hayan llevado ahí. Muchas de las drogas que se consumen en México es para que se te quite el frío y el hambre. Pero ¿qué hace la psicología? Decir, es que tiene una personalidad adicta. Es que tiene un historial así. Es que hay que ver en su vida. ¿Por qué no vemos lo más claro? ¿Dónde están? ¿Dónde está el bullying? Está en la escuela. ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está la violencia intrafamiliar? Pues en las familias. Y a lo mejor la institución de la familia la deberíamos de cuestionar como la hemos planteado. Pues a lo mejor, ¿no? Pero nadie quiere, o sea, la familia está bien, pero de pronto unas manzanas podridas empiezan a hacer cosas. Pues eso no existe en la realidad. La ciencia no funciona así, funciona lo contrario. Hay una psicología distinta y no es nueva, tiene un siglo de existir. Frantz Fanon, que escribió un libro en los años 60 que se llama Piel negra, máscaras blancas. Probablemente el psicólogo más importante de la actualidad, que lo estamos rescatando desde los años 60. ¿Qué es lo que decía? Dice, la violencia psicológica también está asociada al proceso colonial, a la idea de la aspiración de la blanquitud.
La blanquitud no es un tema genético, no existen los blancos. No existen los blancos. Digo, si alguien aquí se siente blanco, pues con todo respeto, que bien. Pero si usted es escandinavo o algo así, pues ponle. Pero los blancos no es una cultura, es una aspiración. Y es una aspiración moderna. Y esta aspiración moderna tiene que ver con la pulcritud, con el trabajo, con explotarse uno, con échale ganas. O sea, es una cultura alrededor de esto. Y Frantz Fanon, en este texto que les recomiendo mucho, habla precisamente del daño psicológico intergeneracional asociado a la aspiración de la blanquitud. Y bueno, está pues Vygotsky, que este es de los años 30, que andaba hablando él, por ejemplo, de discapacidad. Él escribió un libro que se llamaba Defectología, que suena bien feo, ¿no? Que adivina quién eran los defectuosos. Los discapacitados. Los defectuosos. Los blancos, alguien dijo, no se crea. No se crea. Máximo respeto a la gente blanca y todas sus tradiciones. Y comida sin sabor. ¿Quién se quejó? ¿Quién es el blanco aquí? ¿Quién se siente blanco? Es como el que se siente normal, ¿no? Bueno, yo soy normal. Si usted está normal, usted está bien mal. ¿Qué es lo que decía Vygotsky? Vygotsky decía, perdón, me quedaban 5 minutos y se me fue la onda. ¿Ok? ¿Quién me iba a anunciar? Alguien me estaba diciendo. Sí, 5 minutos, ¿verdad? Perdón. Decía Vygotsky, él hablaba de los defectos, y con esto un poco voy terminando y llego a lo que quería llegar. Decía Vygotsky, los defectos, o sea, la falta de visión, la falta de poderse comunicar, dice, no son el resultado del individuo, sino de la falta de ajustes en el entorno. Decía él, todos necesitamos de todo individuo está construido del colectivo, todo individuo, todo, no hay individuos, no existe el individuo, olvídese eso. Es una fantasía del Instagram, bueno, yo no sé qué se usa ahora, yo uso Instagram, pero no sé qué, o sea, la idea de yo es algo completamente nuevo. Es una cosa que nos estamos inventando desde hace como un siglo. Los individuos nos construimos del colectivo y esto es importante. Si todos necesitamos de todo, una persona que necesita silla de ruedas, una persona con autismo, una persona que no escucha bien, lo único que necesita es que todos entendamos que este espacio es para todos. Y ese como veía el defecto Vygotsky. Y mucho de lo que nosotros estamos haciendo es precisamente esto, y lo explico muy rápido para terminar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que lo que debe hacer la psicología es lo que hacen las demás ciencias forenses. ¿Se acuerdan ustedes del principio de intercambio? El principio de intercambio de Edmund Lockhart. Bueno, pues lo mismo tiene que hacer la psicología. Si el individuo es un resultado de su contexto, entonces el contexto es una interacción entre diferentes condiciones. Unas son ideológicas, otras son del resultado del trauma, y si ya les dije que el trauma no es un síntoma, sino un ajuste a la realidad, usted en lugar de estar centrado en el síntoma, lo que tiene que ver es cómo es un ajuste a una amenaza, cómo es un ajuste a una falta de acceso, cómo eso es un ajuste a la posibilidad de entrar a la cárcel. Y entonces lo que empezamos a hacer es precisamente, y en este texto que les voy a compartir, esta que se llama teoría del rastro psicológico, que a mí no me gusta llamarle teoría, me gusta mejor llamarle herramienta de análisis. Prefiero pensarla como un tenedor o como algo que sirve para hacer algo. Yo creo que ya estuvo bueno de teoría. Cuando regresemos a un sistema que esté funcionando perfecto, nos volvemos a preguntar sobre la teoría. Ahorita lo que hace falta es hacer. Y finalmente yo pienso que investigar es hacer. Si lo que usted está haciendo no lleva a nada, usted no está investigando. Usted está haciendo que el sistema funcione como debe de funcionar. Muchas gracias. No les enseñé nada de lo que les iba a enseñar. Lamentablemente el tiempo es un enemigo en estos espacios. No te preocupes. Maestro, muchísimas gracias por venir desde tan lejos, de verdad, a abrirnos este espacio. Tenemos 2 preguntas. Sí. Muy... Le voy a dar respuestas súper cortas. Muy concreticos. Permítame un segundo. Sí. Profe, muy buenas tardes. Profe, pregunta. Se dijo en una parte que el DSM, por ejemplo, a nivel clínico. Ya. Yo me acuerdo que yo lo usé en la facultad. Claro. Hasta el 5 lo usé. Sí, que es el nuevo. Sí.
Y lo usaba y uno se pegaba unas enredadas muy feas con esa vaina. Y peor cuando uno tenía que hacer las entrevistas. Por lo menos esta parte a nivel de criminalística, ¿por qué no se puede usar realmente? Porque es que, lo que te digo, yo tenía una falsa idea realmente, que se podía usar para todo. Claro. Porque eso fue lo que nosotros nos dijeron en la Así nos facultad. enseñaron, ¿sí o no? A mí ¿Qué? me enseñaron lo mismo. ¿Sabe por qué no? Porque en la introducción, en la introducción en la página 16, perdón usted que sea tan así, dice introducción precautoria y dice, no se debe usar por lo forense por 3 cosas, porque sirve para hacer política pública, para hacer estadística, para dar tratamiento y para hacer investigación académica. Pero en el ámbito forense no se les olvide que no da ni tratamiento ni etiología, es decir, una persona puede tener depresión por una razón completamente diferente a otra persona. Entonces, al final del día, lo que hace, un poco el DSM dice, no me uses porque es como usar un scan del cerebro. El juez se va a impresionar porque todo el mundo conoce el DSM, pero no está aportando más evidencia que simplemente poner una etiqueta sobre algo. Y entonces ahí, es que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero se llama, ¿cómo se llama, Víctor? No, se llama precautorio, bueno, introducción precautoria forense, porque lo dice el mismo DSM. Y lo dice el DSM-4. Está raro, ¿eh? A mí también me enseñaron lo mismo. Hasta ya más, ¿sabes cuándo me di cuenta? En Estados Unidos, porque lo usaban allá y dije, bueno, y ahí fue donde me di cuenta. ¿Otra pregunta? Sí. Doctor Coronado, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Saludes desde México, que ahí lo tenía ahí en un live, muy bien. Muchas gracias. Doctor, 2 cosas. De esta experiencia tan absolutamente interesante, ¿cuál sería el punto de inflexión anterior cuando las cosas empezaron a dañarse? Okay. Y en un ejercicio teórico, ¿cuál sería el punto de inflexión para empezar a mejorar esta condición que ustedes claramente han identificado? Híjole, es que el punto de inflexión es el colapso. O sea, es que es muy buena pregunta, es gran pregunta. Es que cuando estamos en crisis, la gente no dice nada. Porque los que tienen privilegio piensan que eso va a durar para siempre. Y los que no están en privilegio piensan que en algún momento van a llegar a la situación de privilegio. Y cuando el colapso les está llegando a los que ya están, los vemos como marginados, como la otredad. El asunto es cuando el colapso es evidente. ¿Y cuándo es el colapso es evidente? Cuando 2 cosas. O te alcanza a ti o tu empatía alcanza a otros. Y entonces, o esta generación expande su empatía y deja de estas guerras como identitarias, que no sé si ustedes lo vayan a lograr, o la siguiente generación que ya tenga el agua aquí, pues ya no le va a quedar de otra más que hacer algo. Entonces yo creo que depende de eso, de la expansión de la empatía. Yo creo eso.